también me puede decir de qué material está hecho el diodo, porque los diodos semiconductores se fabrican con dos materiales, o con silicio o con germanio. ¿Ah? El silicio y el germanio son semiconductores y son, en general, los más utilizados para esto. Ustedes muchas veces habrán oído hablar que esos materiales, además, obviamente que se los extraen de determinadas minas y se utilizan mucho en la fabricación de celulares, ¿no? O sea que no son muy utilizados. Pero básicamente lo que me interesa es que sepan esto. Acá, vamos a analizar la gráfica. ¿Qué dijimos que pasaba en este caso? Análisis de la gráfica. En primer lugar, vimos que el comportamiento del diodo depende del sentido en el que pase la corriente a través de él. ¿Ah? Pero además, está claro que qué tipo de conductor es. ¿Es óhmico o es no óhmico? No ómnico. Es un conductor no óhmico. ¿Ah? O sea que la resistencia depende del voltaje aplicado. Es un conductor no óhmico. Sí es. ¿Ah? Y por otro lado, vimos que el comportamiento va a depender del sentido de la corriente. Sí, lo guardé acá. Bien. El sentido de la corriente entonces me indica, me va a decir el comportamiento. Entonces yo lo voy a aclarar de la siguiente manera. Cuando está polarizado directamente, conduce a partir de cierto, voy a poner acá, cierto valor de delta V. Este valor de delta V es el famoso voltaje de arranque. Bien. Cuando está polarizado inversamente, no conduce. ¿Ah? Entonces, básicamente es esto. Es un conductor no óhmico. Cuando está polarizado directamente, conduce, ¿no? A partir de cierto valor de voltaje, que se denomina voltaje de arranque, y cuando está polarizado inversamente, no conduce. Es decir, no hay corriente. Por esa razón es que generalmente los diodos son buenos para poder rectificar corriente. La corriente alterna, que es la que llega a nuestras casas, nosotros muchas veces tenemos equipos que funcionan con corriente continua. Por ejemplo, un celular. ¿Con qué tipo de corriente funciona? Funciona con corriente continua, tiene una batería. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes qué hacen para cargar el celular? ¿Qué tienen? Cargador. El cargador. Y el cargador ustedes lo conectan a la corriente que es de 220 voltios, que además es corriente alterna, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que tener el cargador para que después, si esa corriente, ese voltaje de 220 voltios, tenga un voltaje de 5 voltios, 6 voltios, dependiendo del celular, ¿no? Pero en general más o menos por ahí. ¿Qué tiene que tener? Un transformador. Un transformador que reduzca el voltaje de 220 al valor ese del celular. Pero además, el transformador lo que hace solamente es reducir el voltaje, pero no me cambia la corriente alterna en corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que debería tener ahí adentro? Si yo desarmo el transformador, el cargador de celular, tiene que tener un rectificador. Y generalmente el rectificador se lo hace con un puente de diodos.
se colocan diodos de determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diodos? Como la corriente alterna es una corriente cíclica, lo que hace, yo conecto los diodos de tal manera que cuando quiera cambiar el sentido de la corriente, el diodo hace, o sea, porque en un sentido vieron que para este lado conduce, para el otro no. Entonces, cuando la corriente cambia de sentido, yo no le permito que vaya por ahí y la mando por el lugar que quiero. Entonces, lo que hace eso es que la corriente que es alterna después salga continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin saber, uno desarma ¿cómo es? Un cargador de celular y tiene que tener, además de un transformador, un rectificador. ¿Ah? Y generalmente el rectificador se lo hace con diodos. ¿Ah? Bien. Ahora, voy a tratar de explicar. La cuarta gráfica no la voy a explicar porque básicamente es lo mismo que acá. Les quedó una curva igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el LED? Que acá el voltaje en vez de ser de 0,20, probablemente sea de 1,1 o más de un voltio ahí. ¿Ah? Y el voltaje de arranque va a depender del LED que tengo. Vieron que el LED hay de distintos colores, ¿no? No sé si están escuchando. Sí, se está escuchando. Teníamos el micrófono muteado. Se me ha cortado más de una vez, por eso pregunto. Los LED hay de distintos colores, ¿no? Sí. Verde, amarillo, blanco, Violeta, negro, no sé. Según el color que tenga, es el voltaje de arranque que va a tener. Cada LED lo que difiere es en el valor del voltaje de arranque. Y eso tiene que ver con la luz que emite. ¿Está? Bien. Profe, una pregunta. Sí. Y en el caso de los LEDs que, por ejemplo, Se que van pueden ir cambiando de color. alternando de color. Yo también quería hacer una pregunta más o menos parecida. No entendí la pregunta. Los LEDs no sé si vio. que van alternando de color. Por ejemplo, De que a en un uno. momento pasa de rojo a violeta o cosas así, por ejemplo. El mismo LED. Claro. O que se Bueno, apagan y se encienden, tipo, de forma gradual, cosas así. Eso sí que puede ser un poco más, pero en general, ustedes saben que la luz blanca, de hecho, es una luz compuesta, ¿no? Sí. Sí. Yo puedo fabricar LED que emitan una luz a un solo color, puedo fabricar uno que, según la corriente, la energía que llegue, emita luces de distintos colores. ¿Me explico? Sí. Porque de Entonces hecho, tendría que haber una variante de corriente eléctrica para que fueran cambiando de distintos colores. y sí, obvio, o variar la frecuencia que se percibe. Por ejemplo, cuando están conectados equipos de música, ¿no? Ahí Sí. generalmente se alterna, porque ¿qué pasa? La música emite un sonido con determinada frecuencia, y si cambia la frecuencia, puede cambiar digamos, el tipo de luz emitida. ¿Me explico? Sí. Sí. Voy a tratar de explicar brevemente por qué se comporta el diodo así. Dijimos que el diodo semiconductor, ¿no? No el LED. Ustedes obviamente que es importante o sería bueno que buscaran información sobre esto para agregarle al marco teórico. El diodo semiconductor, dijimos que nosotros trabajamos, yo les dije que tenía un voltaje de arranque más o menos de 0,20 voltios. ¿Está bien? Si es de 0,20 voltios, quiere decir que está fabricado con germanio. ¿Ah? El germanio me da un voltaje de arranque de entre 0,20 y 0,30 voltios. Y el silicio da un voltaje de arranque entre 0,60 y 0,70 voltios. Estos son los valores que aparecen en algunos libros. ¿Ah? Y que cuando uno hace el experimento generalmente que uno hace en el laboratorio, en el caso da más o menos 0,20, quiere decir que está o 0,25 por ahí. Todos los experimentos que he hecho con los que están en el laboratorio del liceo más o menos anda por ahí. ¿Ah? Siempre depende de la medición. Pero fíjense una cosa, el germanio, y vamos a ver algo de química ahora para relacionarlo. El germanio es un elemento que está en la cuarta columna de la tabla periódica. ¿Alguien tiene una tabla periódica ahí?
¿O la recuerda? Sí. Por lo tanto, si yo hago el diagrama de Lewis, ¿saben eso en química, no? Sí. ¿Saben lo que es eso? Bueno, Sí. el diagrama de Lewis es yo puedo escribir así, escribo el elemento con los electrones del último nivel, ¿no? Con los electrones de valencia. ¿Cómo se combina el germanio con los otros átomos de germanio? Bueno, ¿qué hacen? Comparten un ¿qué? Un electrón. ¿Está bien? Este tipo de enlace se llama enlace covalente. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el germanio acá? Si comparte electrones, forma, ¿qué cosa? El famoso octeto. Completa ese nivel. ¿Está bien? Doble. Entonces, en estas condiciones, el germanio, es decir, los electrones, el que un elemento sea conductor o no conductor depende de cómo se muevan los electrones adentro del material. Si el germanio comparte los electrones con los otros átomos de germanio y queda formando esta estructura, es una estructura bastante firme. Yo tengo que necesitar o preciso mucha energía para poder arrancar un electrón de acá. ¿Está bien? Por esa razón es que en estas condiciones el cristal sería prácticamente no conductor. ¿Ah? No conductor. Es decir, yo tengo que suministrarle muchísima energía para que un electrón de acá pueda escaparse. ¿Está bien? Ahora bien, si un electrón de acá se escapa, si un electrón sale de aquí, ¿qué quedaría en este lugar? ¿Puede bajar un poco la cámara? Sí. Un electrón salió de aquí. ¿Qué quedaría en el lugar del electrón? ¿Un qué? Un espacio vacío, lo que se llama un hueco. Queda un hueco, ¿está bien? Entonces, si yo quiero mejorar la conductividad, quiero que este componente se convierta en mejor conductor, lo que tengo que hacer es, voy a emplear una palabra que es la palabra que se emplea, dopar el cristal. ¿Está bien? ¿Cómo se dopa al cristal? Bien, voy a borrar ahí lo que hice. Para doparlo se lo puede hacer de dos maneras. Se puede agregar átomos de elementos, por ejemplo, que estén en la tercera columna de la tabla periódica. Uno de los elementos comunes para dopar es el galio. El galio está en la columna 3A. ¿Cuántos electrones tienen en el último nivel? Tiene 3. 1, 2 y 3. Por lo tanto, un átomo de galio comparte electrones con estos de germanio, pero aquí, ¿qué quedaría? ¿Un qué? Acá queda un espacio vacío. Acá quedaría un qué? Un hueco. ¿Se entiende? ¿Ah? Cuando dopamos al cristal, a este cristal de germanio, con elementos de la tercera columna de la tabla periódica, decimos que tenemos un cristal tipo P, que significa positivo. ¿Está bien? Ahora, puedo hacer lo mismo, pero en vez de con elementos de la columna 3 de la tabla periódica, con elementos de la columna 5. Entonces yo, por ejemplo, voy a usar el arsénico. El arsénico, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? Tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hace el arsénico? Se combina con el germanio, ¿no? Entonces, comparte uno acá, comparte uno acá, comparte uno acá y comparte uno acá. ¿Está bien? Comparte uno acá, comparte uno acá, comparte este y comparte este. ¿Qué le sobró? Un electrón. Este electrón se puede mover libremente. Entonces, cuando
dopamos al cristal con un elemento de la quinta columna, tenemos un cristal que negativo. ¿Ah? Y ustedes dirán, ¿y para qué todo eso? Bueno, eso yo les tengo que preguntar a los ingenieros eléctricos, que son los que se encargan de muchas cosas de esto. Entonces, acá, cuando se hace un semiconductor como este, en realidad lo que se hace es juntar un cristal tipo P, ¿va? Con un cristal tipo ¿qué? Tipo N. Se junta el cristal tipo P, y voy a hacerlo así primero, con el cristal tipo N. ¿Ah? ¿Qué tiene el cristal tipo P? Tiene huecos. ¿Qué tiene el otro cristal? Tiene elementos de sobra, tiene electrones de sobra. Entonces, miren lo que pasa. Si yo voy acá arriba, el dibujito acá arriba, imagínense que en este hueco viene y cae un electrón, ¿no? Sí. Si cayó un electrón acá y ocupó este lugar, ¿qué pasó con el lugar que estaba el electrón ese? ¿Qué tiene que haber quedado en ese lugar? Nada. Un hueco. Un hueco. Entonces, fíjense lo que tengo. Tengo electrones que se mueven en un sentido y huecos que se mueven en sentido contrario. Entonces la conducción se da por electrones que se mueven y por huecos que se mueven, ¿no? Pero los electrones se mueven para un lado y los huecos en sentido contrario. Cada electrón que ocupa un hueco deja un hueco en otro lugar. ¿Está bien? Entonces eso mejora la conductividad del material. Y ahí, por eso vieron que cuando se aumenta mucho el voltaje, cuando está polarizado directamente, ¿qué pasa con la corriente? Crece rápidamente. Es decir, los electrones y los huecos se empiezan a mover más rápidamente. Ahora, miren lo que pasa en este caso. Imagínense que yo tengo el diodo este y acá lo conecto positivo y acá lo conecto negativo. ¿Ah? Acá en el medio, en donde se juntan, ocurren algunas cosas que para poder explicar tendría que analizarlo desde el punto de vista cuántico. Pero básicamente yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. O fácilmente, bien, más que mejor no, más fácilmente. Imagínense que acá hay como una zanja, ¿no? Acá hay como una zanja. Si ustedes, para que los electrones pasen esta zanja para allá, o los huecos, a ver, si un electrón salta y ocupa un hueco, ¿qué va a dejar acá? Un hueco, ¿está bien? Un hueco. Entonces, para que los electrones salten para allá, ¿qué necesitan? Un puente. ¿Un qué? Un puente. Un bote. Está bien. ¿Sí? Para que los electrones salten acá, si ustedes, hay una cuneta ahí, hay una cuneta, ¿no? Y ustedes quieren saltar para el otro lado, ¿qué necesitan? ¿Qué tienen que hacer? Energía. No sé, Necesitan fuerza, energía. algo. Un impulso. Está bien, pero para eso, ¿y cómo se impulsan? Tienen que tener energía, ¿sí o no? Sí. Pero es una fuerza ahí. Bien, entonces, los electrones para poder saltar aquí necesitan cierta energía. ¿Qué energía precisan para saltar de acá para acá? Precisan ese voltaje mínimo que apareció en la gráfica. Bien. ¿Se entiende? O sea, si el voltaje es chiquito, a los electrones no le da para saltar para allá. Pero después que yo aumento el voltaje, o sea, que les doy un poco de energía, y ellos empiezan a saltar, ahí se mueven rápidamente. No tienen problema. ¿Está bien? Entonces, cuando la corriente viene así, yo lo polaricé de esta manera, acá es cuando está polarizado directamente, y acá no tiene drama. Acá, a partir de cierto voltaje de arranque, los electrones van a saltar y van a circular a través del componente. Ahora, si yo cambio la polaridad, si yo lo dibujo así, acá tenía los huequitos, y acá tenía los electrones, y cambio la polaridad, acá pongo el positivo y acá pongo el negativo, fíjese que si la corriente va para allá, los electrones, el sentido de la intensidad sería el sentido en el que se mueven las cargas positivas.
¿para dónde se van a mover estos electrones? Se van a mover para este lado, Sí. ¿no? ¿Y para dónde se van a mover estos huecos? Se van a mover para acá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta canaleta? Se hace más grande. ¿Se entiende? Se ensancha esto. Entonces, ¿qué precisa un electrón para saltar para allá? Mucho más Más energía. energía. Y por esa razón es que cuando yo aumentaba el voltaje para el otro lado, igual no me daba para que los electrones saltaran. ¿Ah? Pero hay algunos, como yo les decía anteriormente, el diodo Zener se fabrica para que a partir de cierto valor de voltaje empiece a conducir. Pero tengo que tener un voltaje grande acá. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Básicamente, esta es una explicación de por qué cuando yo lo polarizo así, conduce a partir de cierto valor, y cuando lo conecto así, no conduce. Acá sería la polarización inversa. Repito, yo para poder explicar lo que pasa aquí, ¿ah? Necesito tener algunos elementos de la física cuántica. ¿Ah? Pero no nos interesa eso, nos interesa que ustedes entiendan por qué esto se comporta para un lado de una manera y para el otro de otra. Bien. La gráfica del LED le va a quedar igual que el otro, lo único que cambia es el voltaje de arranque. ¿Va? O sea que las explicaciones más o menos son las mismas. Es un conductor no óhmico y todo lo demás. ¿Va? Escucha, le saco la foto de esto. Sí. No sé si alguien más. No. Saco la foto de esto y... Que me veo por dónde anda, por acá. Y por acá terminamos con este trabajo. ¿Qué tienen que hacer ustedes para terminarlo? Bueno, hacer obviamente hacer las gráficas, dar las explicaciones, agregarle el marco teórico, calcular la pendiente en la primera gráfica, calcular la resistencia, y está. Y por eso estaría terminado el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, no los quiero atomizar, pero me gustaría, del último trabajo que les mandé, ¿pudieron ver los ejercicios o no? Sí. Los del ejercicio 6, ¿puede ser? Del 6, sí. Sí, nosotros con un compañero hicimos el primero, pero el 2 no lo entendimos. Bueno, voy a explico el 2, ¿les parece? Bien. El primero, tienen que hacer los cálculos de los campos y después la suma vectorial. Ya sé. Le voy a explicar el 2. Práctico. Bueno, si me pongo a borrar mucho, se nos va el tiempo. No sé qué tiempo tenemos. Bueno, Me va presta la atención. Queda todavía. Dice así, si mal no recuerdo. Tenía una carga negativa, Q1, ¿no? ¿Está bien? Sí. Por acá tengo otra carga, Q2, que no sé. No te da el signo y no te da cuánto vale tampoco. Me da el signo y no me da el valor de la carga. Me dice que de acá hasta acá hay una distancia de 0,10 metros. ¿Está bien? Y me marca un punto P por aquí que está de acá a ¿cuánto? A 0,60. 0,60. ¿Está bien? Por lo tanto, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 0,040. 0,040 metros. Y la clave es que me dice que yo quiero que el campo resultante De P sea nulo. del punto P sea igual a ¿cuánto? A 0. A 0. ¿Está bien? Fácil. Entonces, ¿quién genera en el punto P un campo eléctrico? La carga 1 Las dos, la carga 1 y y la la 2. carga 2. ¿Está bien? Entonces, la carga 1, esta carga, en este lugar, genera un campo eléctrico ¿para dónde? Hacia la misma carga. Hacia la misma carga. Muy bien. Este sería el campo que genera la carga 1 en el punto P. ¿Está bien? Sí. Entonces, la pregunta es, esta carga 2, ¿para dónde tendría que generar un campo eléctrico si quiero que el campo total acá sea 0?
Hacia la misma Desde carga. P hacia Tendría la, que hacia ser la carga negativo. 2. Tendría que ser hacia acá. Claro. Este tendría que ser E2. Por lo tanto, si viene para acá, ¿qué signo tiene que tener la carga? Negativo. Negativo. Vieron que sin hacer ninguna cuenta, ya sé el signo. Eso Sí. como otro ejercicio. Era más fácil ¿Eh? de lo que pensaba. Claro, pues yo tengo que razonar y aplicar lo que tengo. Sí, Ahora, sí, sí. otra pregunta. ¿Cómo tiene que ser el módulo de este campo y de este para que sea cero? Iguales. Igual. Iguales. Entonces, Igual. escribo E1 es igual a E2. ¿Cómo calculamos E1? Es K por Es Q1 K por valor absoluto de Q R1 sobre al R cuadrado, cuadrado. ¿no? Esto es un valor Cuadrado. absoluto, ¿verdad? ¿Cómo calculamos E2? K por Q2 sobre R2 al cuadrado. ¿Ah? Y bueno, ¿qué despejo de acá? Q2. Q2. Tengo todos los datos, ¿no? Sí. O sea que incluso acá puedo hacer algo para hacerlo más fácil, más corto. Como tengo K y K, ¿qué puedo hacer con esto acá? Echarlo. Tachar. Chico, ¿no? Claro. Y acá despejo la carga. Esto sería, recuerde, es 5 5 nanocoulomb, ¿no? 5,0. Sí. Es 5,0 por 10 a Por la 10 a menos la menos 9, 9. ¿de acuerdo? ¿Ah? Coulomb. Sobre R1, que sería 0,060 metros al cuadrado. Igual a Q2, esto es valor absoluto, sobre 0,040 metros al cuadrado. ¿Ah? Y ahí despejo esto. A ver, esto es una manera de hacerlo. Probablemente alguno que hizo, calculó, puede haber hecho alguno esto, calculó E1, puso después que era igual a E2 y después despejó, ¿está bien? Es lo mismo. Sí, eso. Es lo mismo, igual. Es lo mismo. Yo lo que hice fue igualar. Porque si Yo ya sé te que lo son mandé a iguales, ese. ¿cómo? Que yo ya te lo mandé a ese trabajo. Ustedes lo subieron a CREA, yo no vi todavía. Sí, Yo te yo lo mandé también, lo mandé pero por Uno CREA. te lo mandé por WhatsApp. Claro. Hubo uno, Pardiñas. Pardiñas, me mandaste por WhatsApp, Pardiñas. Sí. Cuando me manden por WhatsApp, por favor, pongan soy fulano de tal, ¿está bien? Ah, está, ok. Porque yo le si mandé no, por Crea, pero le no. mandé una parte mal. No he corregido, ¿está Ok. bien? No he corregido porque estoy esperando que suban. El cuarto sí. Hubieron algunos que subieron, otros no. El cuarto Profe. creo que no se lo mandé, pero lo tengo hecho. Creo. Bueno, lo suben. No hay apuro para que ustedes vayan subiendo los trabajos. Yo le mandé mal, pero con el signo mal le mandé yo el 2. Pero creo que el valor de las cargas C está bien. Está. Bueno, voy Sí, a ver yo qué me fue lo olvidé que de hicieron. ponerle en el coso el valor de la carga. Yo voy a ver qué fue lo que hicieron porque todavía no subí, no he entrado. Lo último que vi en CREA fue que corregí fueron el trabajo número 4. La actividad 4. No corregí ni la 5 ni la 6. Pero bueno, yo les digo, es para que vayan haciendo de forma tal de que, a ver, escuchen, mañana vamos a ver el horario, y yo les aviso, porque hay elección de horas y no sé si tengo que ir y tengo que ver cómo agendamos Y hoy tenía una clase con un grupo y tengo una reunión por Zoom con la dirección del Instituto de Formación Docente 33 y tuve que cambiarle el horario. Y si no puedo hoy, voy a tener que hacerlo mañana. Pero yo les aviso después, tengo que ver la agenda, a ver a qué hora ustedes pueden mañana. A las 2, de 2 a 3 no, porque tenemos una clase. De 2 a 3 no. Sí. Quiere decir que puede ser después. Sí. Déjenme ver. Yo cualquier cosa les comunico porque no voy a poner clases el viernes, que es el día del 1 de mayo, ¿no? Ese día ni ahí. Negativo. Por eso mismo. Entonces las clases que teníamos ahí o que podía poner ahí, voy a ver si las corro para entre hoy y mañana, pero se me complicó la agenda con esa conferencia que tengo hoy a las 4:30. Bueno. De todas maneras, si no nos encontramos esta semana, veremos la semana que viene de ir bien reponiendo porque queremos arrancar la semana que viene con la ley de Gauss. Y para eso tenemos que ver el concepto de flujo. Vayan buscando información de todas formas.
Así que quedamos así. ¿Concepto de qué, perdón? De flujo del campo eléctrico. Ok. A ver, no es para que se estresen, a ver, es para que vayan haciendo cosas, no es para que tampoco lo tomen como que tienen que hacer todo de una, ¿no? ¿Se entiende? Porque yo las tareas las voy poniendo para que por lo menos una por semana ustedes vayan haciendo algo. Y repasando los conceptos que vimos, ¿tá? Ahora, hasta que no terminen el práctico S2, no le voy a mandar nada más de práctico y sí vamos a ir viendo lo de teórico, ¿tá? Avanzando un poco más ahí. Así que cortamos por acá. ¿Les parece? Una cosa que es importante, obviamente que no se está hablando de calificaciones en el liceo ni nada de eso, pero quiero que entiendan algo. Obviamente que todo es muy, vamos a decir así, muy relativo y hay poca información sobre el tema. Se está manejando por algunos lados que se pongan conceptos, se está manejando por otros lados que no se ponga una calificación numérica. El criterio que yo voy a optar es el siguiente. Aquellos alumnos que han cumplido con las tareas y que cumplen con los trabajos y que preguntan y que consultan, yo los voy a poner una calificación numérica porque creo que el alumno merece, por su trabajo, tener esa calificación. Digamos, ver si están trabajando bien, si no están trabajando bien, y si yo les pongo un juicio, probablemente no me dé mucho corte. Ustedes lo primero que van a hacer van a ver el número, ¿está bien? Y sí. Ahora, si hay alumnos que no han hecho trabajo, porque a veces puede pasar que no han podido, puso un alumno ahí que hay compañeros que no han podido entrar o que no pueden subir a CREA o lo que sea, a eso sí le voy a poner un juicio, no le voy a poner un número para, a ver, un alumno no me entregó nada, no le voy a poner 1, ¿se entiende lo que quiero decir? Que hay que tener cierta lógica. A ese alumno capaz que le pongo un juicio para motivarlo a que suba los deberes, a que haga los trabajos, ¿se entiende? Pero la idea de la nota va a ser para los alumnos que han trabajado y los otros pondremos en todo caso algún concepto, ¿verdad? Para que por lo menos se motiven a trabajar. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. Y ya se sabe, tipo, de qué forma nos van a entregar esas notas. Tipo, si va a ser. No se ha hablado nada. En la última reunión que tuvimos se discutió un poco eso. Yo lo que di mi punto de vista con respecto a la nota. Vieron que hay algunas tareas que yo le puse nota, pero, por ejemplo, hubieron alumnos que me entregaron, yo le puse una nota y les puse las correcciones. ¿Qué hicieron esos alumnos? Hicieron las correcciones y después subieron. Yo les modifiqué la nota. Pero yo cuando vaya a hacer un promedio, no voy a hacer un promedio matemático de esas notas. ¿Entiendes lo que digo? Porque a mí lo que me interesa es el trabajo que ustedes están haciendo. No es normal que demos la clase por Zoom y que ustedes traten de hacer y que me consulten por WhatsApp. Lo normal es que nos podamos ver en una clase y que ustedes me puedan preguntar y que yo los pueda ayudar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, las notas va a ser en función de los alumnos que cumplan y trabajan y yo qué sé, si hacen 10 veces una tarea porque les salió mal pero después la vuelven a hacer. Para mí tiene un valor importantísimo eso, ¿no? En otro grupo... A mí también tiene un valor tan importante, loco. En otro grupo, una alumna que yo valoré mucho, subió que el libro que yo les dije de física está en Biblioteca Ceibal. Y el otro día, sobre el tema de las líneas de campo, hubieron compañeros que no pudieron entrar o que no estuvieron en la clase. Y la compañera subió, se entró al libro, sacó la foto y le subió a los compañeros y les dijo, pueden ir a la página Ceibal y sacar el libro y estudiar ahí. O sea, me parece que eso se valora. Porque en definitiva la compañera que hizo, entró, buscó material, le subió a los compañeros, ¿se entiende? Más allá de eso, todavía, repito, no hay nada concreto, pero, a ver, en algún momento nos vamos a tener que volver a encontrar, ¿no? Supongamos. Supongo. Y bueno, y ahí se verá cómo se va a actuar. Pero ya les digo, hay impresiones que han dado criterio de que no se ponga número, que se ponga juicios. Pero me parece a mí, ¿no? Capaz que estoy errándole de aquí a la espera. ¿Ustedes qué es lo que ven cuando miran un carnet? El número. El número. Lo primero al menos. Ustedes miran los conceptos que les ponen los profesores y ¡ay, qué lindo, qué hermoso! No miran. Lo primero que miran es el número. Sí. Ojo, no quiere decir que el concepto que ponga el profesor detrás no esté bueno. Son dos cosas distintas. Pero generalmente lo que más miran es el número. Entonces,
los alumnos que vienen trabajando bien y que vienen entrando a las clases y que van preguntando y que consultan, bueno, eso van a tener digamos, una calificación acorde a los trabajos que hay. ¿Ah? Y los otros, bueno, que no tengo elementos, no le voy a poner ningún número, le pondré algún juicio. ¿Está bien? Claro, porque creo que sé, están entrando, en lista tengo entendido que son 35. Hasta ahora en las clases más o menos han entrado 20. Que sí que hay 15 alumnos que no sé. Y generalmente por lo que veo son los mismos que entran, ¿no? Probablemente haya compañeros que no puedan entrar. O haya compañeros que no tengan posibilidades, o capaz que no tienen celular, o que no tienen computadora, o qué sé yo, uno no sabe. Yo eso tengo que consultarlo con la cripta, que es la que... De todas formas, yo creo que están todos en el grupo de WhatsApp. ¿No? Creo que sí. Sí, creo que Por sí. lo tanto, las tareas que yo subo por un lado las voy a subir por el otro, y el que no hace una tarea por CREA la sube por ahí. Lo